esos temas que íbamos a tocar hoy, los temas más importantes del cierre de hoy, donde vamos a hablar pues tanto de cómo se comportan los diferentes rebotes en mercados bajistas, el tipo hipotecario medio, el mercado laboral, los PMIs, la balanza comercial, un vistazo a las importaciones y exportaciones en Estados Unidos, el nuevo estimado de la Fed de Atlanta en el modelo GDP Now y la agencia de calificación Fitch alerta sobre los bancos centrales. Vamos a ver todo esto en el día de hoy. Lo primero, ¿cómo están los índices actualmente? Bueno, hemos tenido un mejor comportamiento desde mitad de la tarde, como podemos ver en pantalla. Desde principio de la sesión habíamos tenido una caída gorda debido a ciertos datos que hemos tenido durante la sesión y luego hemos ido poco a poco recuperando a lo largo de la jornada. Ahora mismo los índices están ligeramente en negativo, pero parece ser que si continúa la tendencia pudiésemos ver un cierre positivo, por lo menos en el Dow Jones, que ahora mismo se sitúa en menos 0,10%, el Nasdaq se sitúa en menos 0,50% y el S&P 500 en menos 0,22%. Hoy si miramos los intereses y lo que es los intereses y el dólar, y miramos aquí los intereses, hoy hemos tenido un rebote en los intereses por el último dato de empleo, que ahora vamos a comentar también, y que se sitúan el interés del 10 años en el 3,75% otra vez, cuando ayer cerrábamos en el 30 y más o menos en el 3,59%. Entonces, esta subida de los intereses otra vez obviamente ha puesto presión en los índices, pero aún así los índices están aguantando. Y como vemos, pues ligeramente negativo, pero recuperando a lo largo de la jornada. Bien, estamos obviamente, fíjense, comparte esta tabla, se la quería compartir ayer, en el programa de ayer, pero no me dio tiempo. Y fíjense que comparte, esto es lo importante, que los últimos 2 días que hemos tenido, el rebote que han tenido los índices ha sido un rebote que llevábamos mucho tiempo sin ver, como pueden ver ahí en octubre. Y claro, esto pone énfasis a cuánto puede durar este rebote de mercado bajista, porque ahora mismo está claro que estamos en un mercado bajista o en una tendencia bajista y la pregunta es cuánto suelen durar estos rebotes. Tuvimos uno en verano que fue muy extenso, que fue de una gran magnitud también, que ya vaticinó a muchos que habíamos visto el suelo, pero luego resulta que hicimos un mínimo más bajo y desde entonces que hemos hecho ese mínimo más bajo rápidamente hemos rebotado al entrar en el mes de octubre, que estacionalmente es mucho mejor que lo que era septiembre, y luego hablaremos si nos da tiempo de la estacionalidad. Pero fíjense que si analizamos anteriores rebotes en mercados bajistas, pues esto es lo que podemos esperar de este rebote. Por ahora, obviamente luego iremos evolucionando si resulta que se establece un nuevo mercado alcista. Por ahora simplemente es un rebote y estos son los datos o las métricas que podemos analizar. Como vemos, aquí a la izquierda tenemos todos los mercados, todos los rallies, todos esos rebotes en mercados bajistas, en los diferentes mercados bajistas ordenados por tabla. Y luego a la derecha lo que nos muestra son diferentes comportamientos. Lo primero, en cada uno de ellos nos muestra la duración en días. Y como vemos, la media y la mediana puede llegar a ser de hasta 44 y 46 días de rebote. Por tanto, los rebotes pueden durar mucho tiempo. No tienen por qué ser rápidos, no tienen por qué ser solo 5 días y luego bajar, sino que un mercado bajista puede estar caracterizado, sobre todo si estamos hablando de mercados bajistas cíclicos o estructurales, que suelen tener mayor duración, pues pueden estar caracterizados por un proceso de caída rápida cuando tienes catalizadores que así lo potencian, pero luego también puedes tener rebotes que sean más prolongados y duraderos con magnitudes de hasta 44 o 46 días. Como se pueden fijar también, la segunda columna lo que nos muestra es la rentabilidad que otorga el MSCI World cuando hay estos rebotes. Entonces, el índice mundial otorga una media de rentabilidad en cada rebote de hasta el 14,1% o el 12,8%. Y nos podemos ir hasta rebotes que se han visto, por ejemplo, en la gran crisis financiera, rebotes que se vieron en el MSCI World de hasta 23,8% e incluso durante el COVID de 27,7%. Bien, luego tenemos cíclicas versus defensivas, la tercera columna. Lo que mide esto es cómo rebotan las cíclicas en comparación a las defensivas. Las empresas defensivas suelen hacerlo bien cuando el mercado está entrando en un ciclo de desaceleración, cuando estás entrando en esa fase final del ciclo o de caída, y las cíclicas tienden a hacerlo bien cuando el ciclo acompaña, cuando el ciclo lo está haciendo bien, está recuperando o vamos en un aumento, entonces, de la actividad económica. Entonces, aquí lo que podemos ver es que en los rebotes, normalmente las cíclicas suelen superar a las defensivas
por un 4,1% de media. Ese comportamiento del ratio cíclico versus defensivo suele tener retornos del 4,1%. Por tanto, las cíclicas tienden a hacerlo mejor que las defensivas. Eso es algo que también podríamos mirar. Podríamos mirar sectores rápidamente y podríamos mirar si las cíclicas lo están haciendo mejor que las defensivas. Si ponemos rápidamente, por ejemplo, aquí consumo defensivo y consumo cíclico, vemos que por ahora las de consumo cíclico no lo están haciendo tan bien esta semana, mientras que las de consumo defensivo están aguantando. Por tanto, no tenemos todavía esa categoría cubierta, que habría que ver cómo evoluciona en los próximos días. Por otro lado, value versus growth tiende a hacerlo mejor las empresas de crecimiento en los rebotes que las empresas de value. Sí que es verdad que la tendencia ahora es que durante el año las empresas value lo han hecho mucho mejor, categorizadas en esta temática, por esa subida en los tipos de interés, por esa contracción de las valoraciones y por los sectores que estaban más infravalorados, que son los que también se han beneficiado durante este año, ¿no? Como ven, normalmente en los rebotes lo que buscas también es estos rebotes como las que están más sobrevendidas, son las de crecimiento, esas empresas que llevan sufriendo todo el año por ser más sensibles a la subida de tipos de interés, pues esperas que esas acciones de crecimiento lo hagan un poquito mejor, ¿no? Y que el value versus growth o que el growth versus value, por ejemplo, si le damos la vuelta, pues que ese growth versus value lo hiciese mejor. Si nos vamos por aquí, por ejemplo, muchas veces les he mostrado en activos de riesgo, si nos vamos por aquí podemos ver el Vanguard Value versus Vanguard Growth y lo podríamos poner al revés, lo podríamos poner así y sí, vemos que ligeramente las Growth respecto al Value están rebotando, pero por ahora nada fuera de lo común. Fíjense el rebote que hubo en verano. Fíjense que el rebote que hubo en verano también estuvo acompañado de un mejor comportamiento de las Growth, de las de crecimiento, que de las de value, porque este ratio lo que muestra es crecimiento versus valor, ¿no? Esas dos temáticas con los ETFs del Vanguard. Entonces, en verano vimos que esto sí que ocurrió, que las acciones de crecimiento lo estaban haciendo mejor que las de valor. Ahora necesitaríamos una confirmación de riesgo para continuar el rebote de que las acciones de crecimiento lo hiciesen también un poco mejor que las de valor para confirmar que este rebote puede tener un poco más de continuación. Luego también las small versus large, la cuarta columna no tiene mucho cambio y luego lo que sí podemos notar aquí a la última columna, lo que nos muestra es la variación de puntos básicos en el interés del 10 años. Ese TNX que acabamos de ver en pantalla al principio del programa y que revisamos todos los días para ver dónde está el interés del 10 años, hoy hemos visto que rebota, pero normalmente en esos rebotes tienes una caída de hasta el menos 0,04 de media en estos intereses a 10 años, ¿no? Entonces, esa caída de intereses a 10 años tiene que estar para favorecer que los activos, los sectores de mayor duración, más sensibles, puedan rebotar y pasar de sobrevendidos a pues, tener un rebote, ¿no? Entonces, estas son las características, como ven, la duración sobre todo y la magnitud de subida, duraciones podrían extenderse hasta 40 días, aunque hemos visto rebotes que pueden durar 2, 4, 8 o incluso 20, pero pueden extenderse hasta una media de 44 días y el porcentaje de subida puede ser de hasta el 14,1 de media, 12,8, pero con máximos vistos en el MSCI World de hasta el 23,8%. Dicho esto, y ya viendo ese tema y viendo cómo se comportan los rebotes en mercados bajistas, vamos a irnos a las últimas noticias de hoy, ya que son importantes. Lo primero, el tipo hipotecario, el interés de las hipotecas medio a 30 años, de acuerdo con la Mortgage Banker Association, que transmite este dato, muestra un máximo de 16 años en el 6,75%, sumando la séptima semana de subidas. Esto ha hecho obviamente caer un 14% las solicitudes y refinanciación de hipotecas, pero que también han tenido truco este mes porque han estado alteradas por el tema del huracán, sobre todo por el tema en Florida, ¿no? Entonces, bueno, como vemos, ese disparo de las tasas hipotecarias, pues obviamente va a seguir poniendo presión en el mercado inmobiliario y forzando que haya menos compradores e incluso potencial bajada del precio ya en función de cómo se comporten los inventarios, ¿no? Pero ya tenemos ahí los tipos hipotecarios, lo que muestra que siguen al alza y que obviamente los costes de financiación siguen aumentando. Y abajo pues tenemos el índice de esta demanda de hipotecas, el Mortgage Purchase Application se denomina, y esta demanda de hipotecas pues podemos ver la caída, aquí lo tenemos más en grande, y lo que podemos ver es que esto cae un 14,2% estas solicitudes y estamos en un mínimo no visto en 25 años. Por tanto, se están reduciendo esas solicitudes de hipotecas o de refinanciación, lo que hace que menos gente esté principalmente también comprando, porque mucha gente compra a través de hipoteca. O bien puedes decir que toda esa demanda de gente que necesita una hipoteca para comprar pueden pagar en efectivo o de golpe,
pero es imposible que eso fuese así, ¿no? Mucha gente para asumir el precio de una casa pues necesita hacer frente a una hipoteca y si vemos esa demanda de hipotecas caer, pues esto nos deduce que menos gente está adquiriendo esas casas o menos potencial personas pueden permitirse adquirir esas casas. Como vemos, ese mínimo no visto en 25 años. Esta caída hay que recalcar que ha sido acentuada este mes por la reducción de aplicaciones en Florida por el huracán. Ha reducido un menos 31% en Florida. Entonces, seguramente el mes que viene podamos tener un ajuste de este dato y mejore ligeramente por si en tema de Florida se tranquiliza, ¿no? En julio, recordemos que la asociación NAR avisaba, este es un dato antiguo, pero para ponernos en contexto de todo lo que ha ido pasando en el mercado inmobiliario, quiero repasarlo por encima. Recordemos que la asociación NAR avisaba que Estados Unidos está cerca de una recesión inmobiliaria y lo avisó cuando se publicaba el dato de que la venta de casas existentes caía un menos 5,9%. Fíjense que ya entonces la venta de casas existentes está bajando. Redfin publica además, si hablamos de ese tipo hipotecario, fíjense cómo ha aumentado los pagos para la gente que tiene hipotecas en el último año. Fíjense que esto es 2022 y estamos comparando con 2021 y 2020. Pueden ver el pago mensual que están pagando ahora la gente que tiene una hipoteca en el 6,70% y como pueden ver en 2021 pues estábamos en zonas de entre 1.500, 1.750 y ahora superando los $2.500 mensuales. También hemos tenido el dato de hace unos días, unas semanas, hemos tenido el dato que ya empieza a afectar al precio. Todo esto obviamente va a haberse visto en el precio porque ya si hemos tenido una subida muy grande en los precios en los últimos años, le sumas un aumento de los costes de financiación, pues obviamente ya es todavía más difícil acceder a la vivienda. Es tan difícil que, fíjense, quiero mostrarles este gráfico. La Fed de Atlanta publicó que el estadounidense promedio necesitaría gastar el 44,5% de sus ingresos para pagar una casa de precio promedio. No estamos hablando de una casa de lujo, estamos hablando de una casa de precio promedio. Es el porcentaje más alto registrado desde 2006. Por tanto, fíjense cómo ha evolucionado desde 2010 a 2020 y fíjense dónde estamos en 2022. Eso supone el porcentaje que necesita el ciudadano estadounidense promedio gastar para comprar una casa de precio medio. Y como ven, casi la mitad de sus ingresos para poder permitirse la financiación, el coste de ese tipo de casas, ¿no? Entonces, esto afecta a los precios y como vemos el Case-Shiller, que es el precio que recopila, el 20 City es el precio que recopila la media de precios en las 20 ciudades más importantes de Estados Unidos, pues el cambio mensual vimos una primera caída. Entonces es el primer síntoma, primera desaceleración desde marzo de 2012. Como se pueden fijar, desde 2012 no veíamos ningún mes de desaceleración en los precios. Todos los meses sumaban los precios. Entonces ya estamos viendo un pequeño síntoma de posible caída de precios, pero lo iremos monitorizando para ver si eso continúa y se vuelve una tendencia, ya que por ahora solo es un síntoma, ¿no? Y es un signo, disculpen. Entonces, la venta de casas pendientes también se redujo, por poner un poco todo en orden. Y claro, la venta de casas pendientes, que son los contratos que en principio suele ser adelantado a la venta de casas existentes, porque los contratos suelen hacerse 1 o 2 meses antes de que las casas sean vendidas, fíjense que cayó fuertemente. El índice cayó mensualmente un menos 2% y empujó el índice un menos 22,5% en términos interanuales abajo. Entonces, bueno, pues si este indicador sigue mostrándonos que los contratos van reduciéndose, que esa venta de casas pendientes va reduciéndose, pues significa que más personas se están echando para atrás para comprar una casa y entonces la venta de casas existentes va a bajar, lo que en principio debería seguir continuando con la bajada de precios en el mercado inmobiliario. Y iremos viendo esto cómo evoluciona, pero obviamente aquí la clave son esos tipos hipotecarios que ahora mismo hemos visto en 6,75% según la Asociación de Banqueros Hipotecarios a día de hoy. Entonces, vamos a irnos con el mercado laboral, porque hoy hemos tenido datos del mercado laboral también. Ayer una cosa, hoy otra. ¿Qué pasó ayer? Ayer el mercado se lo tomó muy bien porque hubo dato de job openings, caída de 1,1 millones en las vacantes de empleo. Por tanto, empleos que están disponibles, empresas que están contratando gente. Esos son los empleos que hay disponibles, las vacantes que hay disponibles. Y como ven, si restamos y quitamos los meses de pandemia, sería la mayor caída en récord que ha habido fuera de pandemia. Entonces, ¿esto qué muestra? Esto mostró que la demanda por trabajadores se estaba reduciendo, que hay menos demanda por trabajadores.
Entonces, el mercado se lo tomó bien porque dijo, anda, pues si hay menos demanda de trabajadores o va reduciendo, pues menor presión en el mercado laboral y entonces la Fed puede pivotar antes o puede relajarse antes. Aún así, sigue siendo de 10 millones las solicitudes de job openings y está muy por encima del número de desempleados que es de un 6. Entonces, estamos casi en un 1,7 de ratio. Y eso, claro, siguen altas. Entonces, aunque vayan reduciendo, y sí, nos lo podamos tomar como un signo adelantado de que puede enfriarse un poco el mercado laboral, todavía está muy alto la demanda por trabajadores, por job openings. Entonces, hasta cubrir esos 10 millones tienes trabajo, ¿no? Pero hoy hemos tenido otro dato. Entonces, ayer el mercado bien, intereses cayendo, dólar cayendo, descontando una Fed menos restrictiva, porque la demanda del trabajador se estaba reduciendo, lo que simboliza un enfriamiento del mercado laboral. Ahora bien, hoy te topas con lo contrario, te topas con un dato que le da la vuelta a la tortilla y tienes intereses subiendo, dólar subiendo en cuanto se ha publicado el dato y los índices, bueno, que han bajado ligeramente al inicio de la sesión, pero que ahora están recuperando. Las empresas privadas crearon 208.000 puestos de trabajo en septiembre, según la ADP. ¿Qué diferencia la ADP del dato que tendremos el viernes, del dato del BLS, del Bureau of Labor Statistics? Bien, pues que el ADP únicamente tiene en cuenta datos de empresas privadas y no tiene en cuenta, por ejemplo, puestos gubernamentales o puestos públicos. Entonces, eso sí que lo veremos en las nóminas no agrícolas del viernes. Y sí, el dato ha salido por encima de los 185.000 de agosto, por encima de las expectativas, y encima agosto se ha revisado al alza. Entonces todavía hay más nóminas que se han generado en agosto, que había dado un dato que no había sido el correcto. Entonces, al generar esta presión en estas nóminas y ver ahora esta presión, es un indicador adelantado de lo que puede pasar el viernes. Demostrar que todavía el mercado laboral sigue fuerte. Y entonces el viernes necesitaremos esa última confirmación que nos diga si realmente es así o no. Pero eso es lo que están mostrando ahora mismo los datos. Y ahora seguimos con el análisis, pero antes vamos a irnos unos minutos a publicidad. Bien, volvemos para ver cómo afecta, obviamente, estas nóminas ADP que hayan salido por encima de lo esperado. Bien, dice la ADP que hay señales de que las personas están regresando al mercado laboral, estamos en un periodo intermedio en el que continuaremos viendo aumentos constantes de empleo y que la demanda de los empleadores sigue siendo sólida y la oferta de trabajadores está mejorando por ahora. Bueno, la demanda ya hemos visto que se está reduciendo con caídas récords que veíamos desde la pandemia, pero según la ADP, pues la demanda sigue fuerte. Obviamente siguen 10 millones, lo cual, aunque reduzca fuertemente, pues sigue siendo alta. Entonces tendremos que ir viendo que esa demanda de trabajadores vaya reduciendo. Sea como sea, los puestos se siguen creando y aquí lo tenemos por firmas, ¿no? De tamaños. Como vemos, pues se siguen creando en casi todas las categorías de empresas. También en casi todas las categorías de servicios y de sectores. Sobre todo en lo que son bienes vemos trabajo reducirse, mientras en lo que son servicios lo vemos aumentar si excluimos el tema de actividades financieras, donde caen mucho las nóminas, y también en servicios de información, donde también caen bastante. En los últimos meses la ADP ha sido un indicador insuficiente de las nóminas no agrícolas. Fíjense que aquí lo que hace esta tabla es restar el dato de ADP menos el de BLS, que es el que tendremos el viernes, y es el que va a depender de cómo se comporten los mercados para final de semana, porque este dato es el que está esperando el mercado. Porque si sale muy fuerte, va a seguir simbolizando presión inflacionaria, mientras que si salen por debajo de lo esperado, pues va a simbolizar que estos efectos de la Fed están ya haciendo efecto en el mercado laboral. Y eso es lo que busca la economía, eso es lo que busca la Fed y eso es lo que quiere el mercado, que la Fed se dé cuenta que ya ha llegado ahí, ¿no? Entonces, ADP menos BLS, como vemos la ADP, la BLS siempre suele salir por encima del ADP,
Entonces, pues parece que la lectura del viernes no será suficiente para que la Fed cambie de planes. Bien, vámonos al PMI de servicios. Hemos tenido dato también de los PMIs. En este caso nos vamos al de servicios. A principio de semana ya tocábamos el PMI manufacturero, pues ahora vamos al de servicios que se ha publicado. Bien, primero vamos a mirar la figura del ISM y luego miraremos la del S&P Global, ya que tendremos doble dato tanto del ISM como del S&P Global. El PMI de servicios del ISM se reduce un 0,2% durante el mes de septiembre a 56,7, de una lectura del mes anterior de 56,9. Por tanto, vemos que sí, que seguimos reduciendo por 2 décimas porcentuales, pero sigue por encima de 50. ¿Qué categorías hemos visto importantes? Bien, los nuevos pedidos caen en un menos 1,2%, lo tenemos aquí. En agosto estábamos en 61,8 y en septiembre estábamos en 60,6. El empleo sube, mientras que en el dato manufacturero el empleo bajaba, pues ahora en el dato de servicios el empleo sube, aumenta un más 2,8%, por lo tanto podemos ver más presión a lo mejor en el tema de servicios, cosa que coincidía con lo que hemos visto en las nóminas ADP, que les he comentado, ¿vale? Y luego el tema de precios, pues sí, los precios siguen contrayéndose en las encuestas tanto de servicios como vimos también en la manufacturera que los precios se contraían. Entonces, como vemos una caída en el de servicios de menos 2,8%. Aquí tienen las diferentes gráficas de cómo se han comportado, pues vemos que nuevos pedidos, que lo tenemos en rojo, pues vuelve a la baja, mientras que empleo vuelve a recuperar y precios sigue cayendo. Por tanto, esas son las tendencias. Por otro lado, hemos tenido el PMI de servicios del S&P Global y este sí que está en zona de contracción. Entonces, tenemos dos lecturas, cada uno puede decidir a cuál creer, si al del S&P o al del ISM, pero el S&P Global marca el tercer mes consecutivo en contracción en el PMI de servicios. Como pueden ver, estamos en esta zona roja, que sería la zona por debajo de 50, y lo sitúa ahora, sí que hemos recuperado, si es verdad que hay una recuperación respecto al mes anterior, y se sitúa en 49,3, cuando agosto fue del 43,7. Entonces tenemos ahí divergencias, ¿no? Entre el ISM, que retrocede 0,2 décimas y sigue cayendo, pero que se mantiene por encima de 50, y el SP Composite, el SP Global, disculpen, que recupera, pero que sigue en zona de contracción. Entonces, bueno, pues ya es un poco a cuál creer. Sí que es verdad que el del ISM suele ser más volátil que el del S&P Global. Entonces, el Composite, que recopila el S&P en los PMIs del S&P Global, tanto manufactureros como de servicios, sale en 49,5 en septiembre, por encima de 44,6 de agosto. Se recupera unas décimas con respecto al mes anterior, pero sigue en contracción. Entonces, como vemos, lo que está claro, no sabemos si claramente estamos por encima de la zona de 50, si estamos por debajo, si estamos en expansión, si estamos en contracción. Realmente no importa tanto. Realmente lo que importa es ver la tendencia. Y la tendencia por ahora marcó un techo en 2021, la actividad económica, y esto se ve en todos los índices manufactureros y de servicios. Da igual el índice que pongas, ya sea regional, ya sea del ISM, ya sea del S&P Global, ya sea de la FED de Atlanta, de Nueva York, de donde sea, toda la tendencia es esta. La tendencia es pico en la actividad económica en 2021, mediados de 2021, y a partir de ahí, caída. ¿Cuándo va a terminar la caída? Bueno, pues cuando tengamos varias lecturas consecutivas que empiecen a mejorar de la actividad económica. No solo una, porque puedes tener mucha volatilidad en un mes. Puede ser que en un mes recupere varios puntos y luego el mes siguiente vuelva a seguir bajando varios puntos. Entonces, tiene que ser una continuidad prolongada de varios meses que vayan recuperando para ver que la tendencia cambie por completo radicalmente. Por ahora la tendencia, obviamente, seguimos viendo que es a la baja y eso no ha cambiado, aunque haya mejoras respecto a los meses anteriores. Bien, también hemos tenido el dato de la balanza comercial. Nos vamos a la balanza comercial, ahora mismo da el dato de menos 67,4 mil millones de dólares. ¿Qué es la balanza comercial? Bueno, pues simplemente escoger las exportaciones y restarle las importaciones. Entonces, cuando tienes un déficit comercial, significa obviamente que importas más de lo que exportas. Entonces, aquí el déficit comercial se ha ido reduciendo en Estados Unidos desde 2022, más o menos, desde principios de 2022, y se ha ido reduciendo y es el déficit más bajo en todo el último año. Vemos ahí menos 67,4 millones. ¿Por qué se ha ido reduciendo? Porque este déficit va haciéndose cada vez más pequeño. Bueno, esto es porque se está importando menos bienes. Se están importando menos bienes, que cae un menos 1,1%,
mientras que la demanda de servicios y de bienes de USA, esas exportaciones que da Estados Unidos, se mantiene, esa demanda se mantiene. ¿Por qué podría haber bajado las importaciones? Bueno, hace varios meses, si no recuerdo mal, analizábamos además un tuit de Michael Burry donde hablaba del bullwhip effect, de ese efecto que había habido en la cadena de suministros. ¿Qué pasó? Pues que las empresas empezaron a tener un efecto cadena en toda la cadena de suministros, lo que hizo que ese bullwhip effect, ese efecto látigo, se denomina en español, hizo que al final las empresas pidiesen más inventario del necesario. Hizo que las empresas se topasen con un inventario de más que ahora mismo no están sabiendo colocar, que no están sabiendo vender, y por eso ahora la demanda de bienes pues, se va reduciendo. Entonces, pues a medida que reduces esa demanda de bienes y de esas importaciones de bienes, porque ya tienes inventario que vender aquí y que cubrir, pues vas reduciendo esa demanda y por tanto las importaciones van bajando. Entonces, como las importaciones te restan en la balanza comercial, si van reduciéndose mientras que tus exportaciones siguen fuertes, porque hemos visto que Estados Unidos sigue exportando esa demanda de servicios y de bienes, pues eso hace que tu déficit comercial, que es negativo porque Estados Unidos importa más que exporta, pero si hacemos que ese déficit comercial se vaya reduciendo y sea el más bajo desde enero de 2021. Y este ha sido el dato de hoy. ¿Qué implicaciones tiene esto? Porque claro, suena muy bien, suena muy bonito a nivel teórico y a nivel de aplicación en libros, pero ¿qué aplicaciones prácticas tiene esto? Bueno, esto podría influir, lo que podemos ver es que podría influir en el tercer trimestre del PIB, porque en el tercer trimestre del PIB, el PIB lo que hace es sumar todos los outputs y lo que hace también es sumar esta balanza comercial. Entonces, suma las exportaciones y resta las importaciones. Entonces, si las importaciones te bajan y las exportaciones se mantienen altas, lo que hace es que tu PIB pueda mejorar, tus datos de PIB puedan mejorar. Entonces, bueno, y ahora de hecho hemos tenido el ajuste, el estimado del GDP Now. Este estimado, el GDP Now, para el que no lo conozca, es un modelo que da la Fed de Atlanta, lo actualizan todas las semanas y ahora mismo lo que hace es estimar el crecimiento que prevé, el dato que prevé para el dato del PIB del siguiente trimestre. Entonces, ahora mismo pues se está estimando qué dato podríamos tener en el tercer trimestre en Estados Unidos del PIB. Y se estima ahora mismo un crecimiento del 2,7% según el modelo que se ha actualizado hoy a día 5 de octubre de 2022. Entonces, la semana pasada, bueno, el 3 de octubre, hace unos cuantos días, se estimaba, el último estimado era el del 2,3%. Pero fíjense que si nos vamos unas cuantas semanas atrás, el último estimado nos encontrábamos, habíamos pasado del 2, algo, que se estimaba en principios de septiembre, para ese tercer trimestre de PIB, y se había reducido hasta 0, algo, 0 y pico. Entonces, por debajo del 1% de estimado para el PIB. Y de repente, pues ha habido ciertos datos que se han considerado, tanto de los datos del BLS como del ISM, como de las diferentes encuestas manufactureras, que han hecho que este dato se ajuste y que ahora vuelva a mostrar una lectura esperada del 2,7% de crecimiento real para el tercer trimestre, lo que supone que tienes que tener una barbaridad de crecimiento nominal. Entonces, bueno, pues veremos si realmente consiguen llegar a esta cifra, si realmente es un dato en el que se consigue llegar o simplemente queda en una ilusión. Si es verdad que el estimado puede ir variando en los próximos días e ir ajustando estos datos. Por último, la agencia de calificación Fitch alerta sobre los bancos centrales. Dice que el aumento de los tipos de interés y la caída de las valoraciones de los bonos han aumentado la probabilidad de pérdidas para los bancos centrales de los mercados desarrollados que se han involucrado en programas de compra de activos. ¿Les suena? Esos bancos centrales que estuvieron en esos programas de compra de activos, pues ahora podrían estar en juego por este tema, ¿no? Esto puede afectar su capacidad para contribuir a los ingresos del gobierno y existe el riesgo de que en algunos casos los gobiernos puedan verse obligados a restaurar las posiciones de capital del Banco Central. ¿A qué quieren referirse con todo esto y qué tipo de análisis tenemos que hacer aquí? Bien, si nos vamos al balance, si miramos el año 2021, la Fed generó unos ingresos por intereses de 122.000 millones y en 2020 por 101.000 millones provenientes de los cupones recibidos por las compras de letras del Tesoro y de bonos. Por tanto, tenemos un banco central que en sus activos compra esos activos que generan cupones e intereses. Entonces, ahí están los ingresos del Banco Central. Por ejemplo, de la Fed en 2021, 122.000 millones de dólares. Así que muy rentable este Banco Central, que también tiene pues, sus operaciones y su balance. Bien, a medida que la Fed metía en su balance
esos bonos, pues generaba esos intereses, pero también tiene unos costes, entonces tiene gastos que tiene que cubrir, tiene esos gastos sobre depósitos de entidades que realizan de forma temporal, lo que suele ser el mercado de repos en su mayor parte, ¿no? Entonces, este Banco Central paga intereses por estos últimos pasivos a una tasa de referencia. Si tú estás subiendo los tipos para luchar contra la inflación, esa tasa de referencia va aumentando. En este caso, si restamos los gastos que tuvo la Reserva Federal, fueron de 5.749 millones de dólares de intereses. Lo que hace que si le restas esto y también le quitas los gastos de salarios, de pues, todos los gastos operacionales, etc., llegas a un neto que fue de 108.000 millones de dólares. Por tanto, aquí ya tenemos el neto que ha realizado en 2021 la Reserva Federal, como vemos, muy rentable, 108.000 millones de dólares generados por esta actividad, lo que muestra que en épocas de tipos bajos, cuando los bancos centrales hacen esto, es una fuente de ingresos, porque ¿a quién va este dinero? ¿A quién va estos beneficios netos que se generan? Pues van al Tesoro directamente, van a esos gobiernos, ¿no? Entonces, en el caso del BCE, también en Europa, se reportaban 192 millones de euros en 2021. Bien, entonces los bancos centrales han estado recibiendo intereses de estos activos que compraban, mientras que pagaban un interés de referencia muy bajo y les hacía embolsarse en neto unas grandes cantidades de dinero. Como pueden ver, esta tabla que comparte la propia Fed es toda esa cantidad de dinero que han remitido al Tesoro por ganancias de los periodos anteriores. Entonces, como pueden ver, desde 2012 generando ganancias para el Tesoro y con récords en 2021 por, obviamente, esa época de tipos bajos ya por los efectos de la pandemia, ¿no? Por esa decisión que hubo tras la pandemia. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que dice Fitch y por qué alertan las agencias de calificación sobre los bancos centrales? Porque esto es un modelo que se repite en los demás bancos centrales también, no solo en uno. Entonces, ¿por qué alertan estas agencias? Bien, porque si ahora el tipo de interés de referencia que está aumentando la Reserva Federal, porque necesita subir los intereses para frenar la inflación, necesita aplicar esas cantidades de intereses tan altos para ir frenando esa inflación tan alta, lo que hace es que sus gastos por intereses vayan aumentando, sus gastos financieros van aumentando. Entonces, su apartado de gastos aumenta. Pero los ingresos tiene truco, porque los ingresos ellos tienen unos activos que no cambian de cupón o letras del Tesoro que no cambian su cupón, sobre todo si todavía no han vencido y son antiguos y les siguen dando el mismo cupón. Por tanto, los ingresos se pueden mantener y solo cambian una vez estos bonos venzan y se renuevan por un nuevo cupón. Entonces, mientras eso no ocurra, los ingresos siguen siendo los mismos, pero tus gastos van aumentando, lo que hace que tu beneficio se contraiga y puedas tener hasta pérdidas potenciales. Entonces, como podemos ver, si miramos el balance de la Reserva Federal, ahí tienen puesto las diferentes duraciones de los activos que tienen y dónde se sitúan la mayor parte. Y como vemos, la mayor parte de sus duraciones son superiores a 1 año a 5 años. Incluso tienes una gran cantidad entre 5 y 10 años y más de 10 años. Entonces, eso supone que esos bonos todavía no te han vencido y te siguen pagando el mismo cupón que te pagaban en 2021 o antes. Entonces, hasta que eso no venza, no puedes renovar ese cupón a uno más alto, porque no hay efecto aunque haya subido los tipos de interés en esos cupones. Entonces, tus gastos aumentan, pero tus beneficios, tus ingresos, pues pueden ser los mismos o incluso ir reduciéndose. Entonces, la pregunta aquí es que si esto sigue generándose y siguen los bancos centrales presionando con esas subidas de tipos, esto puede trasladarse, como dice Fitch, esto puede trasladarse en unas pérdidas tanto para el Tesoro como para los gobiernos por parte de estos bancos centrales, que han sido muy rentables en los últimos años en una década de tipos bajos y que han sido muy rentables porque han sido unos bancos que son privados y que otorgan muy buenos beneficios, y ahora esto podría revertirse. Y eso es a lo que se refería Fitch Ratings con su último análisis, con su última publicación de los riesgos de si siguen subiendo los bancos centrales estos tipos de interés. Bien, les quiero mostrar que la clave al final del día, ya pasando a otro tema, la clave al final del día son los tipos reales. Yo aquí siempre he sido muy proactivo de mostrarles los tipos reales. Creo que es lo que está derivando el comportamiento este año. Tenemos una Fed que sigue presionando con altos tipos de intereses. Tenemos unos tipos reales al alza, por tanto. ¿Por qué? Porque la Fed sube los tipos nominales, pero si le restas la expectativa de inflación, también va bajando, porque si resulta que tienes una subida de tipos muy alta, pues la gente espera menores expectativas de inflación futuras, lo que hace que también se reduzca y los tipos reales, que son tipos nominales menos expectativa de inflación,
se disparen. Y aquí tenemos el gráfico de los tipos reales a 5 años disparándose. Pregunta Sitcoiner, muy buenas tardes a ti también. ¿Cuántas posibilidades ves de que se caiga Credit Suisse? Bueno, yo creo que se ha sobrecalentado el tema hablando de más, ¿no? Al final, el apalancamiento que tienen los bancos ahora no es el mismo que había en 2008. Sí que es verdad que están más regulados. Y bueno, al final era un tema de CDS bajo un tema concreto de deuda. La deuda no sé si a 5 años o algo así. Entonces, bueno, iremos viendo cómo evoluciona, pero por ahora creo que más bien ha sido una noticia que es mala, es un riesgo que hay que considerar, pero creo que se ha hablado de más en este sentido en diferentes medios y en diferentes análisis. Entonces, creo que se ha hablado de más y que todavía es pronto para hablar de potencial quiebra. Iremos viendo, obviamente, cómo evoluciona y si los datos empeoran, pero hay que ir viendo. Dicho esto, si los tipos reales a 5 años se han disparado, ¿cuál es el potencial efecto de esto? Bueno, ya lo estamos viendo. Pero ya lo estamos viendo, ¿no? Si invertimos los tipos reales, por tanto, si bajan es que están subiendo, que es la línea azul, fíjense el SP500 cómo sigue a los tipos reales. No los sigue, sino que los sigue a la inversa. Entonces, a medida que estos tipos reales suben, el SP baja, porque aquí lo tenemos invertido, los tipos reales en azul. Entonces, el SP baja y los activos de riesgo bajan. Y no solo el SP baja, sino que también el oro baja, los metales bajan y también el dólar sube. Ya lo explicaremos más en detalle lo del dólar. ¿Qué ocurre con esto? Ahora mismo, el tipo de interés real más o menos del 5 años se sitúa en unos 62%, más o menos. Fíjense la variación que ha habido de la última década que venimos, estamos por encima de los números que hemos visto en la última década, y fíjense la rapidez de la subida, que eso es lo importante, porque a más rapidez tenga esa subida, más impacto está teniendo sobre estos activos de riesgo, sobre estos metales, sobre este dólar, etc. Aquí tenemos el cambio que comparte RIA Simple Advisors, comparte el cambio a 9 meses, cómo ha variado 9 meses ese cambio de los tipos reales. Fíjense que el cambio ha sido muy brusco. El cambio tan brusco no se veía desde el 2008. Entonces, este cambio brusco obviamente va a tener sus efectos. Los efectos ya lo estamos viendo en los activos de riesgo. Como les he dicho, si los tipos reales siguen al alza, en este caso están invertidos ahora, fíjense que a medida que van hacia abajo van subiendo, 1,50 a 2, por tanto está invertido la línea azul. Y lo que no está invertido, ojalá lo estuviese, es la línea negra, que es el SP500. Entonces, si estos tipos reales siguen subiendo, pues el SP500 en principio deberá seguir bajando. Obviamente, estas últimas semanas los tipos reales han aflojado, lo que ha permitido también que los índices reboten y los activos de riesgo reboten. Es parte de lo que vigilar. Y por eso, si los intereses a 10 años vuelven a rebotar, los intereses reales, ya sean a 5 años o a 10 años, vuelven a rebotar, pues tengamos cuidado. Eso lo podemos mirar con el mercado de tips. Podemos escoger el proxy, una aproximación con el mercado de tips. Podemos poner interés tips 10 años. Y ahí nos sale el interés que paga el 10 años de interés real. Y si sigue otra vez subiendo, pues pone más presión en los índices. Si consigue reducir y consigue calmarse, pues obviamente da alivio a los índices. También el dólar se ve afectado por estos tipos de interés reales. Si estos tipos de interés reales este último año están haciéndose cada vez más altos, viniendo de un entorno en el que estábamos en negativo, los tipos reales eran negativos. Fíjense, en 2022 principios teníamos los tipos reales en -1 a 5 años. Entonces, si esa presión, esos tipos reales van haciéndose cada vez más positivos, hace que el dólar pueda revalorizarse frente a otras divisas. ¿Pero por qué se revaloriza frente a otras divisas? No es que los tipos reales se hagan cada vez más positivos, es que lo estás haciendo antes que el resto de bancos centrales. Y aquí está lo importante, estás dominando la subida de tipos respecto al resto de bancos centrales. Fíjense, esta gráfica la compartí una vez ya, pero creo que me parece importante para recalcar este tema. Y es que, sobre todo, esto ocurre cuando el spread de los tipos reales estadounidenses y los tipos reales de otras regiones es positivo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo voy a explicar. Fíjense, abajo en la tabla de abajo, que es la importante a ver ahora, tenemos la línea negra que nos muestra el tipo de interés real a 10 años, a 5 años de Estados Unidos. No está ajustado desde hace tiempo esta tabla, pero bueno, vamos a decir que aquí está el interés real de Estados Unidos en línea negra. Y en línea gris tenemos el de la eurozona, que está muy por debajo, por ahora. Y entonces, si hacemos el spread, si calculásemos el spread, ahora obviamente ha variado, los dos han variado, pero si hiciésemos el spread, si sale positivo, significa que los tipos reales en Estados Unidos están por encima
de los tipos reales en otra zona, en este caso en la eurozona. Eso significa que hay un spread positivo. Y si ese spread positivo va al alza, que es la línea roja, pues el dólar frente al euro se revaloriza, como pueden ver. Va al alza también, lo sigue a ese spread. Entonces, cuanto mayor sea ese spread, cuanto más los tipos de interés reales de Estados Unidos estén por encima de los tipos de interés reales de la eurozona y más grande sea esa diferencia, ese diferencial en positivo, entonces más grande será el efecto dólar versus euro. Más grande será la revalorización del dólar versus euro. Y esto es lo que ha sido clave estos últimos meses, este último año. Claro que si aflojan los tipos reales estadounidenses mientras que los europeos siguen más fuertes, pues ese spread se va reduciendo, lo que va haciendo que el dólar pues, pueda tener contracción. Entonces, esto es lo importante a vigilar. Por eso quería recalcarlo y por eso he empezado hablando de eso. Lo importante a vigilar son los tipos reales. Es lo que está dictaminando cómo se mueven los mercados. Yo sé que en diferentes medios de comunicación o en diferentes sitios se hablan de muchísimas cosas, pero esto es lo que está moviendo los mercados, los tipos reales, cómo se fijan, o depende de los tipos reales de todo lo que están haciendo los diferentes activos. El oro, por ejemplo, el oro compite contra estos tipos reales. Cuando el tipo real se hace muy positivo, compite contra los bonos, porque el oro tiene costes de almacenamiento, de transporte y de seguridad y no paga intereses, no paga cupones. Entonces, hay gente que dice, pues prefiero comprar un bono que me da seguridad, un bono gubernamental, obviamente no te vas a bonos de alto riesgo, te vas a bonos gubernamentales, que me da seguridad y me otorga un dividendo y me otorga un cupón, un interés real. Porque si resulta que el interés real a 5 años está en el 1,5, pues voy a ganarle un 1,5, porque ya es el interés real, ya está descontada la inflación, la expectativa de inflación futura. Entonces ahí es donde el oro por eso lo está haciendo mal este año. ¿Cuál es el potencial cambio? Cuando veamos ese cambio en los tipos de interés reales. Cuando esos tipos de interés reales empiecen a aflojar. Y eso es lo que iremos vigilando en estos programas para ver exactamente cuándo ocurre. Por último, les quería mostrar, ya he hablado mucho de la estacionalidad, pero es que ha salido un último informe de LPL Research y habla otra vez de la estacionalidad, pero con más datos enfocados a los datos electorales. Entonces, bueno, ya esta tabla se ha visto muchas veces, la hemos visto en diferentes colores, en diferentes sitios, por diferentes gestoras, pero al final lo que nos muestra es que, bueno, que en años de midterm, en años de elecciones de medio mandato, pues el mes de octubre es el mejor mes del año, ¿de acuerdo? En meses de medio mandato, el mes de octubre estacionalmente, si nos basamos en la estacionalidad, no en otros datos, en la estacionalidad, la media es que el mes de octubre sea el mejor del año en años en los que hay elecciones de medio mandato, elecciones de midterm. Este año es un año en el que hay elecciones de midterm, por tanto, octubre en principio debería ser mejor que septiembre. En principio, visto por la estacionalidad, si nos basamos en esa objetividad, como podemos ver, septiembre tiene una estacionalidad muy mala, mientras que octubre tiene una estacionalidad muy buena que se ve amplificada por el tema del midterm. Pero es que ahora lo que nos comparte el EPL Research es, bueno, ¿qué ocurre si gana un presidente o qué ocurre si gana más los demócratas o ganan más los republicanos? Bien, no importa, en general, fíjense que el título dice, siempre las acciones después de un año de midterm, estacionalmente lo han hecho bien un año después y no importaba quién tuviese más ganancias, ¿no? La ganancia media ha sido de 14,7%. Entonces, a un año vista, pues eso es lo que podríamos ver. Y por último, nos comparten que este es el ciclo presidencial. El ciclo presidencial nos lo comparte el EPL Research y nos dice, vale, desde que un presidente está elegido, este es el año 1, el año 2, el año 3 y el año 4. Pues, ¿cómo se comportan los mercados? ¿Cuál es la rentabilidad media estacional cuando esto ocurre? Y lo que vemos es que los 2 primeros años presidenciales, sobre todo cuando es un nuevo presidente, fíjense, en azul, los 2 primeros años presidenciales son bastante flojos de rentabilidad, estacionalmente hablando. Pero los 2 últimos años presidenciales suelen ser mejores, sobre todo en el caso de que haya un nuevo presidente, como ahora que tenemos un nuevo presidente, no un reelegido. Entonces, pues esos 2 años estacionalmente primeros tienden a ser peores y los 2 últimos nos dice el EPL Research que tienden a ser mejores. Veremos si esto es verdad o se queda simplemente en un gráfico más.